Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os le he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pues benvinguts a Iglesia Tarragona, Barri del Port. En esta mañana, un domingo muy especial porque es domingo de resurrección. Bueno, deciros que, francamente, soy una melómana, es decir, una persona que le gusta mucho la música. Y el martes había un concierto. Iba con la idea de decir: a ver si hay textos bíblicos de la Pasión, que recuerdo que una vez fuimos a Barcelona al auditorio con el pastor y nos pusieron ahí los textos, y cómo disfruté de la música, pero también de los textos. Para mi sorpresa no había textos, pero había narradores. Y pensé, bueno, pues a lo mejor lo hacen más vivo y tenemos ahí personas, ¿verdad?, que narran el texto, porque la Pasión, según San Juan, pues está cantada en alemán. Para mi sorpresa y indignación, lo digo de todo corazón, suplantaron el texto bíblico y pusieron un texto, relataron una historia de una persona que sí, que al final moría. Fue devastador, la verdad que sí. No pude entenderlo, tengo que escribir para protestar con todas mis fuerzas cómo se atreven, ¿verdad?, a suplantar el texto bíblico que, como hemos cantado, ¿verdad?, Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado, al tercer día resucita. ¿Cómo pueden saltarse todo eso y contarnos una historia que está muy bien, pero no cuando no toca? Bueno, así que en esta mañana vamos a hablar de la evidencia final. Y en un sentido os voy a hacer una pregunta. ¿Estás abierto a la verdad? Laura tiene unos vecinos que la mujer se rompió una cadera y entonces, pues como siempre hacemos, pues ahí en el Solidaridando tenemos sillas de ruedas, ¿verdad? Y Laura le dijo: con mucho gusto os voy a dejar una silla de ruedas.
Bueno, y se la dejó, y entonces, hablando, dijo, sí, y entonces, ¿qué tenéis? Y hablando, sí, porque soy creyente. Ah, pero tú no serás de estos que creen en la resurrección, ¿verdad? Como queriendo decir, no serás de estos cristianos tan como si fuéramos tontitos, ¿verdad? Como si... Esto es un poquito la idea general. Y la pregunta en esta mañana no va dirigida solamente a la gente de fuera, sino también va dirigida a nosotros. La palabra siempre va dirigida a todos, ¿verdad? En un sentido tenemos aquí la imagen de Jesús y a la gente le cuesta, ¿verdad? Aunque hemos estado sumergidos y estamos sumergidos en una cultura católica, ¿verdad? Pero nos han contado un relato que este relato no concuerda con el relato bíblico. Así que en un sentido algunas veces tenemos que poner mucho de nuestra parte para que no nos salgan los esquemas que hemos aprendido en la cultura o en las religiones, ¿verdad? Y en un sentido no descubrimos realmente quién es este personaje Jesús y lo que él vino a hacer. Así que en un sentido podemos hablar hoy y nos dirigimos un momentito a estas personas que estamos rodeados en nuestra cultura, que son personas que son escépticas, en un sentido que dudan. La duda en un sentido no es mala, la duda es buena. Algunas veces cuando dudamos es cuando investigamos, ¿verdad? Y cuando es una fase antes de llegar a la profundidad de un hecho. Por tanto, veremos en el relato que nunca Jesús penaliza la duda. Ahora, si la incredulidad, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Por tanto, en nuestra cultura decir que Dios en carne humana, ¡uy!, y luego que murió y resucitó, esto es una historia ridícula. Estamos envueltos en esta atmósfera. Vamos a ver que probablemente estas personas, y vamos a ver que quizá nosotros también algunas veces tenemos un enfoque limitado. ¿Qué quiero decir con un enfoque limitado? Quiero decir que muchas veces cuando hablamos con personas no creyentes, lo primero que nos dicen, ¿cómo puedo creer en un Dios que permite que haya tanta violencia? Es una de las frases que encontramos en todas partes, la gente dice eso. Claro, cuando solamente en un sentido sería eso. La verdad es que si empezamos con preguntas equivocadas, obtendremos respuestas equivocadas. Cuando yo digo y hago la pregunta que si Dios permite toda la violencia, en un sentido ya estoy posicionando a Dios como responsable de lo que todo pase, cuando en realidad si ahondáramos más en la situación veríamos que no es así, ¿vale? No vamos a entrar mucho más, pero entonces puede ser que tengamos un enfoque limitado. Vamos a ver 3 teorías que son las que están en nuestra cultura. La primera teoría la tenemos en que Jesús solo se desmayó en la cruz. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, verdad? En el concierto también hablaban de la pasión, pero ¿qué pasión? Madre mía, buscaron la palabra en el diccionario, hablaron de otras pasiones. Nada, surrealista total. Bueno, me voy. Jesús solo se desmayó en la cruz. Bueno, si habéis visto La Pasión de Mel Gibson, francamente, es impactante. ¿Cómo puede ser que una persona, ¿verdad?, que le clavaron unos clavos bien largos, ¿verdad?, que atravesaron, y ahora lo veremos en otra imagen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que le azotaron, que tenían una cosa de flagelo, que le desgarraron la espalda, cómo es posible que después de todo este sufrimiento que tuvieron, si le hemos leído el relato, no podían ni llegar al Gólgota, a la cruz, y tuvieron que pedir al Simón de Cirene, a uno que pasaba por ahí para que ayudara, ¿verdad? Y casi estuvo él ayudándole a llevar la cruz hasta llevar arriba. ¿Cómo se sostiene, ¿verdad?, esta teoría, ¿verdad? Cuando en un sentido, y veremos también más, ¿verdad?, cuando en un sentido también ahí pues había estos soldados romanos, ¿verdad?, que en un sentido pues estaban para castigar y si perdieran el prisionero pues les iba la vida, es decir, había pena de muerte. Bueno, entonces podemos decir que esta teoría es difícil de creer. Vamos a ver otra teoría, la teoría del robo.
La teoría del robo del cuerpo de Jesús, es decir, los discípulos de Jesús robaron su cuerpo para esconderlo y luego afirmar que Jesús había resucitado. ¿Sabemos de qué discípulos hablamos? Eran aquellos hombres fuertes y valientes que cuando ahí estaban en el juicio salieron en defensa de Jesús, o fueron aquellos hombres que, como Jesús le había dicho, 3 veces me vas a negar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que a mí la película me ha encantado, la veo cada año por estas fechas, porque me ayuda a ver, ¿verdad? Me ayuda a ver y a salir de mi esquema para ver cómo Dios actúa de una manera que yo no hago, cómo Él tiene tanta misericordia por los demás y cómo Él mira a la gente aún cuando le han abandonado, le han negado, ¿verdad? Le han dejado, le han dado la espalda, cómo Él los mira con amor y con posibilidad de restauración. Si miramos todo el texto bíblico veremos que la clave siempre está en el arrepentimiento y no en el no arrepentimiento. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, porque no sé si me he explicado muy bien. Es decir, lo que quiero decir es que nos podemos equivocar, o mejor dicho, nos equivocamos. Esta es la realidad. Pero hay una gran diferencia con aquel que lo confiesa, se arrepiente y se aparta de aquel que, porque lo he dicho yo, me mantengo, ¿verdad? Esto es un poquito todo. Por tanto, la teoría del robo pues es una teoría que tampoco se sostiene. Aquí vemos aquí una piedrecita pequeña, ¿verdad? Una piedra de 2 toneladas sellaba la tumba. Aquí hay 2, pero dice que era un destacamento de soldados, ¿verdad? Estos soldados que en un sentido no eran amables como guías turísticos, sino que eran máquinas de guerra muy peligrosas con la intención de matar, ¿verdad? Vamos a ver la tercera, la alucinación. Bueno, en esta mañana tenemos aquí una experta en esto, ¿verdad?, en alucinaciones. ¿Y qué podremos decir en cuanto a esto? Que ahí tenemos la imagen, ¿no? Es decir, en un sentido vieron un espejismo, pero podríamos decir, y la ciencia dice, que las alucinaciones no solo pueden ser experimentadas por un solo individuo. No hay una alucinación masiva en que todos vemos algo que no es, ¿verdad? Por tanto, todos aquellos 500 o centenares de personas que vieron a Jesús en diferentes lugares, estos no podían estar viendo todos una alucinación, ya que la alucinación nos dice que solamente la puede ver un individuo. Por tanto, podríamos decir que Roma, ¿verdad? Roma consideraba la crucifixión un método eficaz de disuasión pública, ya que era muy doloroso, prolongado y mortal. Y ahí vemos algunas cosas que como que vamos a poner en el WhatsApp de la Iglesia para que podamos investigar. Pero también os animaría a que pudiéramos ver la película de Jesús, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, podríamos decir que Pilato ordenó que se crucificara a Jesús y Roma había perfeccionado la técnica bárbara de la crucifixión y la tenía puesta en práctica más de 5 siglos de uso. Le pareció que era un buen método porque evidentemente pues la gente allí estaba sufriendo y en un sentido los romanos sabían que los que tenían que pasar para que un cuerpo humano crucificado llegara a la muerte, es decir, que tenían que pasar pues una laboriosa asfixia provocada por la pérdida de los fluidos, tenía un fallo múltiple de muchos órganos y que solo el dolor, ¿verdad?, que era prolongado, solamente cesaba cuando la persona, cuando que estaba allí, daba el último aliento. Por tanto, ellos sabían muy bien qué técnica tenían. Esa técnica, evidentemente, no estaba para hacer mártires, sino estaba justamente para matar. Así que todos los que llegaban a la cruz, a una crucifixión, sabían que solamente iban a salir de allí muertos. Esto es lo que se había asegurado Pilato de tener. En muchos lugares Pilato se le ve como casi como una buena persona,
pero de eso nada. Veamos bien el relato y veamos que Jesús ahí le habla de si conoce la verdad, si la autoridad que tiene es una autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Realmente Pilato, Dios le dio su oportunidad y no la aprovechó. Muy bien, tenemos ahora aquí 3 hechos que corroboran la muerte de Jesús. Y como nos han leído en esta mañana, ¿verdad?, los soldados, lo tenemos en el texto, no lo vamos a leer porque nos lo han leído, los soldados no tuvieron que romperle las piernas a Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto cuando lo comprobaron, ¿verdad? Por tanto, no tuvieron que le rompieron las piernas a los 2 ladrones porque no estaban muertos. Es decir, era un sistema para agilizar la muerte. Los soldados confirmaron que estaba muerto atravesando el costado de Jesús con una lanza, y vemos lo que nos dice la imagen, ¿verdad?, que causó en el pericardio, pues la imagen de lo que hace esta lanza en el tórax. Muy bien, y después tenemos aquí el tercer punto, que José de Arimatea fue capaz de recuperar el cuerpo de Jesús, y eso significó que los verdugos estaban satisfechos con lo que habían hecho. Es decir, estaban satisfechos, ¿qué quiere decir? Habían cumplido con su trabajo, habían dado muerte al que consideraban que era un criminal. También nos tenemos que preguntar por qué Jesús fue tratado como un criminal cuando él no hizo nada, cuando él no hay fallo en él alguno. Sin embargo, y como nos dice el texto bíblico, ¿verdad?, Jesús fue sentenciado a muerte no por lo que había hecho, sino por quién era él, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y aunque luego ahí en el cartel de la cruz pusieron "Este es el Rey", y los líderes religiosos quisieron quitarlo de ahí, Pilato dijo: "Lo que escrito, escrito está". Vemos que en toda la secuencia de la crucifixión siempre está Dios gobernando todos los acontecimientos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la vida. Hay un plan de salvación que se va a llevar a cabo porque Dios es el soberano que manda en todos los lugares. Podemos ver entonces que evidentemente, como prevención para el robo, los líderes judíos dijeron: "Hombre, si este hombre", es decir, los creyentes no, pero los no creyentes dijeron: "Hombre, pues este hombre ha dicho que iba a resucitar, ¿eh? No se lo pongamos fácil, no sea que luego nos vengan diciendo que ha resucitado", ¿verdad? Y ahí vemos cómo realmente pues le pusieron en esta tumba, ¿verdad?, con esta piedra, y lo tenemos en Mateo 27, 63, 64, 65 y 66. Por tanto, los dirigentes judíos no iban a permitir que unos simples discípulos se burlaran de ellos y robaran el cuerpo de Jesús. Por tanto, ahí teníamos una guardia romana. Por tanto, podemos ver que los planes de Dios no pueden ser detenidos, ni por ti, ni por mí, ni tan siquiera por los líderes religiosos de en aquel tiempo. Ahí vemos la tumba vacía, ¿verdad? Llegó el tercer día y la tumba estaba vacía. Ahí tenemos que hacernos un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podían los soldados romanos dejar a los discípulos llevárselo? Si eran máquinas de matar, si estaban armados, ¿cómo podían hacerlo? Algunos dijeron: "Es que estaban dormidos". ¿Todos estaban dormidos? ¿Cómo saben, si estaban dormidos, cómo saben quién se los llevó? Si los discípulos se lo llevaron, ¿por qué no los encontraron? ¿Por qué no encontraron el cuerpo de Jesús? Estos hombres estaban tan desesperados que habrían abierto todas las tumbas de Israel si pensaran por un minuto que habían robado el cuerpo, ¿verdad? Por tanto, preguntas. Esto es lo que en esta mañana quiero o pretendemos que nos hagamos. Preguntas para que podamos nosotros contestar las cuestiones básicas que tenemos en la Biblia, ¿verdad?
¿Cómo se explica que centenares de testigos que dijeron haber visto en muchas ocasiones distintas, cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos el valor de los discípulos que estaban atemorizados y que dejaron a Jesús, ¿verdad? Huyeron, ¿verdad? Como si fueran, se escondieron debajo de las piedras como los ratoncitos. ¿Y cómo es posible que luego salieran valientes y dispuestos a morir por Jesús? ¿Cómo lo explicamos todo eso? Evidentemente nos dice que los discípulos tuvieron que tener una ayuda, y es que fueron iluminados por el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí no hubo quien les parara para explicar la buena noticia. Ahora eran valientes y querían ser vistos y escuchados y proclamaban el amor de Dios porque habían visto la evidencia de la resurrección y del amor de Dios y estaban dispuestos para todo. Nos dicen, según el testimonio de la iglesia primitiva, que todos aquellos cobardes, que luego vamos a ver un poquito más, que un poquito sí que eran, o mucho, ellos y ellas, no estoy yendo en contra de los discípulos, es decir, todos los discípulos menos uno de ellos fueron asesinados por compartir la buena noticia. Mateo se dice que murió a espada, Marcos fue arrastrado por caballos, Santiago fue decapitado, Lucas fue ahorcado, Santiago y Bartolomé fueron apaleados hasta la muerte, Tomás fue apuñalado, Judas, el medio hermano de Jesús, fue asesinado con flechas y Andrés y Pedro fueron Uy, no tengo aquí, a ver, ¿qué les pasó? A ver, fueron crucificados. Sí, creo que la tradición dice que fueron crucificados al revés, porque Pedro dijo, no soy digno de que se me crucifique como el Señor Jesús, y le pusieron al revés. Y Esteban sí, pero no era discípulo. Sí, Esteban también fue apedreado, sí. Y Pablo no tuvo mejor suerte porque fue decapitado, ¿verdad? Entonces, en esta mañana estamos viendo que hay evidencias, ¿verdad?, de la crucifixión, hay evidencias de que esta tumba estaba vacía. Vamos a ver un poquito que la evidencia es abundante. El problema no es la falta de pruebas, sino que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué haremos frente a la verdad de este Jesús que dijo que murió, fue sepultado y al tercer día, como dijo la Escritura, resucitó, ¿verdad? Todo esto estaba profetizado y se cumplió tal cual estaba profetizado. Se nos dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si esto es cierto o no. El texto bíblico nos dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta, ¿verdad? Por tanto, el texto dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios. Por tanto, podríamos decir que el que no quiera hacer la voluntad de Dios no será convencido, aunque viera personalmente a Jesús resucitado. Algunas veces nos podemos quedar con la imagen de que son los de fuera los incrédulos, ¿verdad? Pero, como nos dice la palabra, aquí empezamos con nosotros. Jesús dijo, resucitaré al tercer día, y lo repitió 3 veces en Marcos. Vamos a leer un texto que nos dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. La pregunta en esta mañana es, ¿tendrían tapones en los oídos? ¿Se habían perdido la clase?
¿Acaso cuando Jesús dijo algo así, alguien puede obviarlo como que no lo ha oído? Si alguien te contara algo así, ¿se te olvidaría? Probablemente no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que estamos en el tercer día y ahí, en la tumba, no hay discípulos masculinos a la vista. ¿Dónde estaban? Habían huido. Aparecen como nos ha leído el texto, aparecen las discípulas femeninas, pero ellas tampoco habían y tampoco esperaban la resurrección, pero ellas tenían una cosa muy importante, tenían el corazón atrapado ahí. Algunas veces, y en esta mañana lo que queremos decir es que, como hemos cantado, hay cosas que no comprendo, hay cosas que intelectualmente a veces no comprendemos. Pero si tenemos el corazón puesto atrapado en el amor hacia Dios, aunque nuestra mente no lo entienda, nuestro corazón seguirá. Algunas veces es al revés. Cuando perdemos un ser querido, tenemos roto el corazón, ¿verdad? Y entonces tenemos que echar mano ¿de qué? De la mente. Tiene que ir las dos cosas, ¿verdad? En ese caso las mujeres tenían el corazón ahí con el Señor Jesús y por eso ellas muy de mañana estaban allí, ¿verdad? Y no se movieron de la cruz, ¿verdad? El relato nos lo dice. Por tanto, no se movieron porque ellas podían estar, porque ellas eran testigos oculares que en un juicio no contaban. La opinión de una mujer no contaba para un juicio, ¿verdad? Pero allí estaban ellas. En un sentido podemos decir que nadie esperaba la resurrección, después de que Jesús lo había repetido tantas veces que al tercer día resucitaría. La pregunta es, ¿no debería alguno de los discípulos decir, a ver, el Señor Jesús nos dijo que resucitaría al tercer día, vamos a verlo, ¿no? ¿No os parece algo razonable? Pero nadie lo dijo. Nadie lo dijo, pero la pregunta es, ¿eran aquellos hombres que habían pasado 3 años con Jesús? ¿Eran aquellos hombres que habían visto cómo resucitó a Lázaro de la muerte? Claro, Lázaro resucitó, pero tuvo que volver a morir. No estamos hablando de la misma resurrección, ¿verdad? Hay personas que han resucitado en la Biblia, pero que han tenido que volver a morir. Pero habían visto Pedro en la película, ¿verdad? Cuando le dice, no he pescado toda la noche, y el Señor Jesús le dice, venga, vamos para adentro, Pedro. Y el Pedro, cuando ve que la barca casi que se hunde por tanta pesca, entonces le dice, Señor, apártate porque soy pecador, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de estas personas, ¿verdad? Estas personas que habían tenido contacto con Jesús. Sin embargo, ¿qué les pasaba? El hecho es que no esperaban una resurrección ni se les pasó por la cabeza. ¿Son creyentes? El ángel delante de la tumba vacía había que recordarle a las mujeres y decirles, no está aquí, ha resucitado tal como les dijo, ¿verdad? Así que, ¿de qué estamos hablando en esta mañana? Y si vamos a otros textos, ¿verdad? En Mateos 20, 19, vemos que cuando estas portadoras del mensaje fueron a los discípulos dijeron, estas están locas. No es que los critiquemos, no es la idea, ¿verdad? Pero la idea es qué nos pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, que a veces no estamos abiertos a lo que Dios hace por nosotros. Esta es la pregunta en esta mañana. Si nosotros también somos de estas personas que tenemos los textos, conocemos la Biblia, venimos a la iglesia, hablamos de Jesús,
pero quizá no creemos en Él. Esto es lo que en esta mañana, ¿verdad?, queremos decir. Nos dice en Lucas 24, antes, para ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Es decir, en muchos textos paralelos se nos dice, si pensamos en aquellos discípulos que fueron de Maús, ¿verdad? Ellos vivían en Jerusalén y se iban. Leamos el texto, lo tenemos en Lucas 24, del 13 al 24. ¿Y qué impresión tienen? ¿Hablaban de certeza o estaban devastados y hablaban con incertidumbre? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que aquellos discípulos que iban tan derrotados y estaban abandonando el lugar donde tenían que estar, qué tuvo que hacer para que pudieran entender? Pues primero de todo tuvo que enseñarle las manos horadaras y los pies. Luego tuvieron que ver que comía, que era real, ¿verdad? Que no era una alucinación que estaba comiendo. Y después tuvo que hacer algo que seguro que ha hecho con cada uno de nosotros. Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la Escritura. ¿Qué queremos decir con eso? Que nadie puede conocer a Dios a no ser que el Espíritu Santo le convenza de ello. No es por nuestras propias fuerzas que podemos lograrlo. Tampoco es por nuestra tenacidad que nos salvamos. Tampoco es por lo que hacemos, sino que es por lo que Él ha hecho. ¿Y qué vamos a decir? El malo de la película, el Tomás, el incrédulo, aquel que siempre se le critica, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Tomás? ¿Le echó la bronca? No. El Señor Jesús siempre es tierno y compasivo y nos da todas las oportunidades para que podamos palpar y ver, ¿verdad? Algunos tenemos que tocar para que podamos ver, y el Señor Jesús lo sabe. Pero el Señor Jesús sabe si eso es incredulidad o tenemos un corazón, una mente que no podemos entenderle. El Señor conoce esta diferencia que puede haber en nosotros. Y si hay duda, pero hay ganas de buscar evidencias, el Señor Jesús está dando evidencias para que podamos creer, ¿verdad? Por tanto, en esta mañana nos preguntamos cuáles son tus dudas y te preguntamos que puedes orar al Señor para que el Señor las difumine y para que unos a otros hablemos la palabra de Dios y nos podamos ayudar para captar el mensaje de amor de Dios en la cruz. Por tanto, vamos a ver dónde está el punto. El punto de la resurrección es tan inconcebible para los discípulos, tan imposible de creer para ellos, como lo puede ser para muchos de nosotros hoy. Esta es la cuestión. La resurrección, la gente de los días de Jesús no estaba predispuesta a creer en la resurrección más que nosotros. Así que tenemos unas preguntas en esta mañana que cada uno de nosotros tenemos que hacer este proceso para contestarlas, porque la fe es un proceso que hacemos personal, ¿verdad? Es una relación personal con el Señor Jesús. Así que estas preguntas ¿es difícil para ti creer que Jesucristo ha resucitado? ¿Nos es difícil creerlo? ¿Buscaremos argumentos en la Biblia que están ahí, evidencias? ¿Cómo la resurrección de Jesús te da esperanza? Espero en los días sucesivos poder ver un poquito esta última parte, cómo la resurrección de Jesús nos da esperanza al creyente. Espero que en estos días pues profundicemos y vayamos a los textos de la Pasión, veamos la película, ¿verdad? Y nos envolvamos para poder sentir el latido del amor de Dios que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y por tanto, entonces, después podamos responder en amor y en servicio. Que el Señor nos ayude.